Y hoy tengo el placer de entrevistar a Jorge Branger. O sea, has montado no sé cuántas empresas, un libro. O sea, Sí. ¿cómo haces todo esto? Bueno, he sido la oveja negra de clase, repetí curso, me echaron del colegio. Bueno, desde muy pequeño siempre he tenido ciertas inquietudes, no encajaba y donde sí encajaba era más el entorno del emprendimiento, de crear cosas. Y me sumergí, no había leído un libro en mi vida porque yo aprobé con un portal que se llama El Rincón del Vago. Bueno, Sí, mítico. con chuletas, copiando al compañero al lado, pero empecé a leer libros de desarrollo personal. Y ahí fue encaminas cuando... tu vida y es cuando empiezas a... Exactamente. Una imagen de que para ser emprendedor o empresario de éxito tienes que despertarte a las 5 de la mañana, tienes que tener esa ducha de agua fría, tienes que meditar. No necesitas dinero propio para montar un negocio y saben diferenciar lo que es la deuda buena que la deuda mala. Y yo creo que la razón por la que no hay más empresarios o más emprendedores en este país es porque cuando emprendes es una fuente de problemas. Empresarios y emprendedores que tienen empresas, me atrevería a decir millonarias, están cobrando sueldos mínimos y eso es lo que tienen en la cuenta del banco. Y el mayor consejo que yo siempre le doy a jóvenes emprendedores que están empezando es, en vez de tomarte el café en la cafetería de la esquina, haz la inversión y tómatelo en el hotel más lujoso. ¿Eres millonario o no? Bienvenidos. Esto es el podcast de Así me hice millonario. Yo soy Lorenzo Remoí y hoy tengo el placer de entrevistar a Jorge Branger, una de las personas que realmente me genera bastante curiosidad, porque con tan solo 27 años, o sea, no has parado. O sea, has montado no sé cuántas empresas, un libro. Me acabas de decir que participas también en La Sexta. O sea, Sí. ¿cómo haces todo esto? Bueno, he empezado, la verdad que empecé pronto, siempre he sido desde muy pequeño inconformista, disidente, he sido la oveja negra de clase, ¿no? Tanto en colegio, universidad, de por sí repetí curso, me echaron del colegio, bueno, eso es otra historia, pero el punto es que desde muy pequeño siempre he tenido ciertas inquietudes, como que no encajaba y en donde sí encajaba era más el entorno del emprendimiento, de crear cosas. Y yo me considero un perfil creativo y no puedo parar. De por sí, cuando me voy de vacaciones, no... Hay gente que le encanta ver el atardecer, la montaña, y a mí me mueve a lo mejor ir a Nueva York y ver una oficina. No sé si me explico. No. Entonces, ha sido eso. O sea, ¿cómo te organizas? Pues es curioso. La verdad, y no te voy a mentir, ahora mismo estoy en una fase en donde es muy caótico. Y lo he compartido con otros empresarios de mucho éxito y les he pedido consejos y al final te das cuenta que el ser emprendedor conlleva a tener caos en tu vida. De por sí a mí no me gusta la palabra emprendedor, yo nos llamo bomberos, porque estamos todo el día apagando fuegos, que es la única realidad. Entonces, el tema de la organización, sí que es verdad que como tengo varias empresas en distintos rubros, por ejemplo, Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que también tiene varias empresas en distintos rubros, él lo que hace es que se organiza, por ejemplo, lunes y martes está con SpaceX, miércoles y jueves creo que está con Tesla, y luego los viernes está con las demás empresas. Entonces, él organiza bajo días. Hay gente que organiza bajo horas. Yo en mi caso lo meto todo en el mismo Yo soy más de esa parte, lo meto todo en el mismo saco. O sea, yo también tengo la gestión de algunas empresas y me lleva mucho tiempo. Me cuesta organizarme, por eso te quería decir cómo lo haces tú. Sí. Pero no sabía lo de que Elon Musk se lo hacía por días, la verdad. Sí, él lo hace por días y yo ya te digo, una de mis grandes obsesiones que iremos hablando y te darás cuenta es leer las biografías, las historias de figuras relevantes, no solo en el ecosistema empresarial, sino en general. Y siempre me ha apasionado todo eso, pero a veces te das cuenta que muchas veces no es ni siquiera... O sea, las personas nos fijamos en la parte superficial, que son los hábitos. ¿Qué comes? ¿No? ¿Qué come Elon Musk? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué va al gimnasio? Y al final te das cuenta que todo esto que se ha puesto de moda, de duchas de agua fría, despertar de las 5 de la mañana, meditar, hacer ejercicio, son cosas que son superficiales pero no definen tu éxito. O sea, si tú quieres ser del 1% de las personas que destaca, por obviedad no puedes hacer lo que el 99% de personas hacen, que muchas personas se levantan a las 5 de la mañana, muchas personas meditan y luego no tienen éxito. Lo que quiero decir es que una cosa no lleva a la otra. O sea, lo que son los hábitos te pueden potenciar, pero no son decisivos. Y yo creo que si quieres triunfar, y yo me he fijado, porque yo a lo largo de estos últimos años me he obsesionado con entrevistar a personas de mucho éxito, y hay unas que se despiertan a las 5 de la mañana, pero hay otras que se acuestan a las 5 de la mañana a trabajar. Hay unas que meditan, otras que su meditación es tomarse una cerveza con los amigos. Entonces, no hay un patrón común. Lo único que define el éxito yo creo que es una buena idea, un buen equipo y mucho trabajo. O sea, ahora me ha hecho gracia lo de las 5 de la mañana, ahora te comentaré sobre eso, que es uno de los temas que ya tenía pensado preguntarte, pero antes de todo esto,
Esto es un programa de Así me hice millonario para entender un poco a las personas y ver cómo de la nada crean negocios, ¿no? La primera pregunta que te voy a hacer, así más para meternos en temario, es ¿eres millonario o no? Sí soy millonario. Lo que pasa es que hay un estigma que cuando se escucha o sea, Amancio Ortega, por ponerte un ejemplo de la persona más rica de España, es multimillonaria, pero muy probablemente no tenga los 80.000 millones de euros en la cuenta del banco. Yo en mi caso soy millonario, pero siempre yo veo el mundo empresarial como una maratón, no como un sprint. Y al final busco que mis empresas escalen y tengan una valoración cada vez más agigantada y en un posible futuro, en 5 o 7 años, pues hacer lo que se llama exits, que es vender la totalidad de la empresa, y ahí sí que te entra el dinero en cuenta. Lo que quiero decir con esto es que soy millonario, como se dice coloquialmente en el mundo startup, on paper, porque mis empresas y mis participaciones en esas empresas valen millones en este caso. Que tenga millones en el banco, en mi cuenta de BBVA, eso no es la realidad, eso es otra cosa completamente distinta. ¿Y por cuánto están valoradas ahora mismo tus empresas? Pues tengo, o sea, por ejemplo... antes de nada, sí, vamos a contarlo, tienes varias empresas. Eso es. O sea, entonces, si quieres, cuéntame exactamente quién es Jorge y qué empresas tienes y luego me comentas la valoración. Vale, genial. Pues tengo varios proyectos, varias empresas. Yo empecé mi encuentro en el mundo del emprendimiento con una agencia, una aplicación, un marketplace de influencers que se llama Flight Experience, ¿vale? Luego tengo otra empresa que se llama Fluence, que es una agencia de marketing digital corporativo en donde trabajamos con grandes cuentas multinacionales incluso, sobre todo en LinkedIn y en estrategias digitales. Después de ese mundo digital decidí dar el salto a empresas físicas porque creo que son más bonitas y más tangibles y monté una marca de bebidas, que en este caso es de gran consumo, y luego tengo un pequeño proyecto inmobiliario en Fuerteventura que son, lo está comentando antes, que son un glamping, que son unas cúpulas geodésicas para ver las estrellas y tal y cual. No, muy interesante. Yo ahora también me estoy metiendo bastante en el sector inmobiliario. Es un sector que nunca deja de estar de moda, que es la realidad. O sea, al final el ladrillo siempre... Bueno, en tu caso no es ladrillo, ¿no? Sí. Pero bueno. PVC. ¿Te atreverías a decir por cuánto están valoradas, o individualmente cada empresa o a nivel general? ¿Cuánto crees que es el valor de todo esto? O sea, yo, por ejemplo, acabamos o sea, las valoraciones de las empresas muchas veces las rige, bueno, si son grandes, auditadas por grandes corporaciones y luego pues con rondas, o sea, por ejemplo, mi marca de bebidas que acabamos de consolidar una ronda de inversión, la valoración han sido 2 millones de euros. Es una fase pre-seed que la idea es que cada vez vaya escalando más. El proyecto inmobiliario, en este caso, en activos tenemos unos 500.000 euros, ¿vale? Que no es valoración de proyecto, pero es los activos, o sea, lo que se ha metido en el proyecto. Luego, en la agencia de marketing, la verdad que es un poco más intangible, pero calculo que estará alrededor de 2-3 millones de euros, que es especulación pura y dura y es por cartera de clientes y me estoy basando porque en un momento sí que quisimos vender y estuvimos haciendo scope de otras agencias boutique que habían vendido y habían sido adquiridas por agencias más grandes y un poco eso, pero sí, alrededor de 6 millones a lo mejor todo el total. Tal vez en 10 años o si seguimos en el podcast, sí, o si nos encontramos en una cafetería, te vuelvo a hacer la pregunta de si eres millonario, seguramente ahí me digas, mira, ahora sí que lo tengo en cuenta, ¿no? Te enseño, sí, pero sí, yo creo que, y muchas veces, y es un mensaje que quiero lanzar, que se escuchan estos notas de prensa sensacionalistas y demás, y te das cuenta de que muchos empresarios y emprendedores que tienen empresas, me atrevería a decir, millonarias, están cobrando sueldos mínimos y eso es lo que tienen en la cuenta del banco. De por sí, esto es público, por eso lo digo, el CEO y cofundador, Juan de Antonio, de Cabify, o sea, vive de alquiler en un piso en Tetuán, cuando Cabify fue la primera unicornio, o sea, valorada en más de 1.000 millones de euros, cuando estaba petándolo, expansión tal, y salió él a testificar diciendo que, mira, y sacó un poco públicamente su sueldo y dónde vivía. Entonces, a veces nos pensamos que la imagen del emprendedor que se vende hoy en día en redes sociales son coches de lujo, fiestas, yates, y la realidad del empresario de verdad es que piensas en largo plazo. Sí, piensas en esa adquisición, en esa bolsa. Siempre se daña la imagen del empresario, sí, y es muy duro, sufres mucho y no es tan rápido. O sea, desde luego eres el último en cobrar. Totalmente. Y luego, efectivamente, cuando las cosas van bien, pues tendrás un premio, que de eso se trata, ¿no? Al final arriesgas más que nadie. Te quería comentar una cosita. ¿Cuándo
O sea, o cómo... Eres muy joven, tienes 27 años. Y me acabas de comentar el currículum de alguien de casi 80 años. O sea, me refiero, ¿cómo montas tu primer empresa? ¿Por qué? ¿Cuándo? O sea, cuéntame esto. Sí, mi primera empresa fue durante la universidad y como he dicho antes, siempre he sido un mal estudiante, la mala influencia de mis amigos y mi manera, yo creo que canalizar esa frustración era hacer negocios, que era lo que más me motivaba, porque desde muy pequeño seguía figuras como Steve Jobs, ¿no? Elon Musk, incluso le seguía desde hace muchísimo. O sea, lo que a mí siempre me ha fascinado es el que tú tengas una idea en tu mente y luego la materialices en una realidad. Entonces, yo empecé, sí que es verdad, mi primer, vamos a decir, no negocio, pero de donde generé primeros ingresos fue en el mundo de la noche, del ocio nocturno en Madrid, como relaciones públicas y demás. Luego sí que es verdad que eso me llevó a una espiral de malos hábitos, porque era salir de fiesta jueves, viernes, sábado durante muchísimo tiempo prolongado, dormir a destiempos, beber alcohol, fumar, etc. Y me dio en este caso un cuadro de ansiedad y ataques de pánico que luego detonaron en despersonalización, desrealización, o sea, un montón de sentimientos que yo pensaba que me estaba volviendo loco y que me estaba dando algo. Y esa fase más oscura de mi vida, en donde toqué fondo varias veces, redescubrí el apasionante mundo del emprendimiento y me sumergí. No había leído un libro en mi vida, porque yo aprobé con, no sé si te acuerdas, un portal que se llama El Rincón del Vago. Sí, bueno, sí, mítico. Con chuletas, copiando al compañero al lado, pero no había leído ningún libro, pero empecé a leer libros de desarrollo personal, libros de empresa. Y ahí fue encaminas cuando, tu vida y es cuando empiezas a exactamente, con 19 años, 18, 19 años, encamino mi vida y fue a través de, no te diría la lectura, pero sí el consumir contenido de empresarios o emprendedores, en este caso de Estados Unidos. Y ahí es cuando te metes en LinkedIn. Porque claro, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que evidentemente conocemos a mucha gente, o por lo menos yo, con mucha gente con números importantes a nivel de seguidores en Instagram, que los monetiza, ¿no? Que al final es una herramienta de ganar dinero, pero en LinkedIn no lo había escuchado, o sea, nunca. Y una de tus fuentes de ingresos es LinkedIn. Creo que me has comentado antes que es la quinta persona en España con más seguidores en LinkedIn. O sea, ¿cómo haces esto? Pues yo lo que me doy cuenta al principio, que fue mi primer negocio, como te decía, es que el influencer marketing, ¿vale?, en España no había llegado. Estoy hablando de 2018, ¿no? Aproximadamente 2017-2018. Habían 2-3 agencias, muy, creo que Social Publi y otra más. Entonces digo, aquí hay un hueco. Aparte tenía un buen amigo que fue influencer en la época de Twitter y que tenía buena red de contactos de influencers, sobre todo de la época de Vine, que luego transicionaron a Instagram. Entonces decidimos montar esta agencia en donde yo me dedicaba a la parte comercial y él a la gestión de talentos. Entonces era un constante, aparte nos fuimos a vivir juntos porque me independicé, entonces hacíamos muchos encuentros, fiestas con influencers, entonces de repente yo siempre he sido una persona más, no te digo introvertida, pero más en ordenador, etc. Pero este mundo ya sabes que conlleva muchas relaciones públicas, a estar con los influs y tal. Entonces me hice muy amigo de muchos influs. Y no se te ve introvertido, ¿eh? Sí, no se te ve en absoluto introvertido. Bueno, he evolucionado. Y empecé a darme cuenta de que me contaban, bueno, un poco secretos, cómo funcionaba el clickbait, los ganchos, cómo hacer que la audiencia tal. Entonces yo iba aprendiendo un poco de creación de contenido, pero a mí nunca me ha gustado la creación de contenido de entretenimiento, lifestyle, gran consumo, sino de empresa. Y entonces yo tenía una cuenta de LinkedIn, que LinkedIn en aquel entonces era como un InfoJobs, que era para encontrar y buscar trabajo. Y digo, joder, ¿qué pasa si publico algo de contenido en vídeo siguiendo estos trucos, estos hacks que me cuentan mis coleguitas influx, a ver si funciona? ¿Qué pasa? Que lanzo mi primer vídeo en LinkedIn y pilla como 300.000 visualizaciones. Estoy hablando de un perfil que yo tenía 200 contactos, ¿me entiendes? Y ahí, yo que era el perfil más analítico, pues imagínate en mi mente cómo explota de 200 contactos el engagement, o sea, hice el cálculo y todo, o sea, un 50.000% de engagement, o sea, no tenía sentido. Entonces ahí me doy cuenta de que LinkedIn, el algoritmo, estaba un poco alocado porque o sea, solo el 1% de los usuarios en LinkedIn creaban contenido, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona que creaba contenido, 99 personas la estaba consumiendo. Entonces
me di cuenta de esa data y empecé a crear contenido y empecé a crecer literalmente como la espuma muy rápidamente y sobre todo en un entorno profesional. ¿Y tu estrategia ha cambiado a día de hoy? ¿Tu estrategia ha cambiado a día de hoy en LinkedIn? Sí, porque yo empecé al final con muchas piezas de contenido controvertidas, ¿vale? Colisionantes. Me metía con mucha gente y luego me di cuenta, y yo creo que esto es un consejo, la gente en redes sociales olvida muy rápido. Yo he tenido a lo largo de estos últimos años mucha controversia. A nivel millones de reproducciones de controversia, pero luego la gente se olvida. Entonces yo empecé con una estrategia de que el año 1, año 2 era pura controversia, o sea, era un perfil de verdad muy controvertido en LinkedIn, pero seguía subiendo. Y luego ya empecé a limpiar, a ponerme más corporativo y ahora sigo una línea editorial más clean porque, bueno, clientes, inversores, proveedores, etc. O sea, tú creces en LinkedIn a base de generar conflicto. Generar conflicto masivo. ¿Pero conflicto con empresas, con personas físicas? Con profesionales. O sea, yo lanzaba el mensaje de que todo estaba cambiando, de que los desarrolladores web se iban a quedar sin trabajo por plataformas como Wix, de que con un móvil podías hacer producciones audiovisuales sin necesidad de equipo. un equipo que nos están viendo por aquí. Entonces lanzaba mensajes muy, muy controvertidos que daban en... O sea, buscabas el clic fácil, ¿no? Sí, el clic fácil, sí. Pero siempre lo hice muy estratégico también, muy extremista porque por los consejos que recibía de mis coleguitas influencers. Y eso es lo que te ha hecho crecer. ¿No? O sea, te juro que no sabía cómo funcionaba LinkedIn, la verdad. O sea, no es una herramienta que estoy usando, estoy empezando a usarlo un pelín más porque ahora a la hora de buscar perfiles que me puedan llegar a interesar para ciertas cosas que estoy montando me es interesante. Ahora bien, me parece un caos. Quiero decir, yo ahora me he metido y recibo una locura de peticiones. Y no es por ofender, pero en LinkedIn yo veo, al igual que en Instagram todo el mundo es modelo, ¿no? Pues en LinkedIn todo el mundo es lo máximo. O sea, es que yo alucino. CEO y founder. Sí, yo alucino y yo, no puede ser. O sea, me refiero... De su casa, sí. Ese es un problema que está luchando LinkedIn también a nivel interno de filtrar un poco cada vez más los perfiles y de verificar que había gente, o sea, hasta hace... nada, estudias en Harvard y es que a ti te dejaba, ¿no? Poner, ahora ya tienen verificaciones, etc., pero... Sí que es verdad que bueno, hay estrategias, tampoco, yo siempre digo que no necesito, o sea, yo crecí mucho con contenido controvertido, pero luego también hay una estrategia en LinkedIn que funciona muy bien, que es contenido de terceros, que es que LinkedIn tiene una particularidad que no tienen otras redes sociales, que es que tú puedes, como líder de opinión o como profesional, puedes publicar, en mi caso, por ejemplo, marketing, ¿vale? Yo me decidí especializar en el rubro del marketing, ¿no? Entonces yo dije, mi personaje, quiero que sea un genio del marketing, un especialista del marketing. Entonces lo que hago es publicar campañas de Coca-Cola o de Red Bull o de Netflix relevantes y doy mi opinión, ¿vale? Sobre esas campañas. ¿Qué pasa? Que no me toma nada de tiempo literalmente producir el contenido, solo doy mi opinión y psicológicamente, que esto está contrastado con mi realidad, la gente te asocia a marcas como Coca-Cola, como Red Bull, o sea, como Netflix. Si tuvieras que dar, por ejemplo, gente como yo que no es experta en LinkedIn, que acaba de empezar, por así decirlo, ¿qué estrategia le darías o qué consejo le darías para crecer en LinkedIn? Sí, empezar a crear contenido, especializarte sobre todo en un nicho, o sea, es definir por qué quieres que te conozcan. Hay una regla de los 3 segundos, que es que cuando alguien te presenta, ¿no? Un tercero te presenta, no, ese es el de LinkedIn, ese es el de marketing, ese es el de finanzas, ese es el de tecnología. Entonces, definir muy bien tu industria, ¿vale? Tu nicho, que yo creo que eso es extrapolable a todas las redes sociales, no salirte de ahí, publicar contenido tanto profesional didáctico que se te vea la cara, porque si no te conviertes en un medio de comunicación más, no quieres ser un cabronazi, por ejemplo, que es solo contenido de terceros, sino que quieres que se te vea la cara. Y luego apalancarte en contenidos, lo que yo llamo de terceros, que yo creo que te dan autoridad y credibilidad por un anclaje psicológico. Yo todavía lo estoy intentando descifrar el por qué, pero la gente me reconocía, mira, el genio del marketing. Y yo, bueno, llevo sin hacer una campaña de marketing muchísimo tiempo, pero solo por publicar y por ese estímulo te asocian. Es increíble. Pero, pese a todo esto, que eres una de las 5 cuentas más seguidas en LinkedIn, tienes, si no recuerdo mal, 700 seguidores en Instagram. Sí, 700 casi, sí. O sea, es una auténtica barbaridad. Sí. ¿Tú crees, y te quiero preguntar, que para ti LinkedIn, pese a eso, te es más rentable que Instagram? Totalmente. El juego de las redes sociales, o sea, uno cuando se lanza a crear contenido en redes sociales tienes varios motivos.
El principal de cuando uno empieza es que busca la fama. El más purista busca explayarse creativamente y en vez de escribir, pues crea contenido. Otros buscan dinero directamente, monetizar. Yo en mi caso busqué algo que considero que no mucha gente, por las conversaciones que he tenido, buscan, que es accesibilidad. Yo en todo momento he visto las redes sociales como un portal para tener acceso a experiencias, a eventos y sobre todo a personas que de otra manera serían inaccesibles. Entonces, yo siempre he utilizado las redes sociales y por eso, respondiendo a tu pregunta, LinkedIn, sin lugar a dudas, es la que más priorizo, aunque tenga más seguidores en otras redes sociales, porque en LinkedIn están las figuras empresariales, emprendedores y altos ejecutivos con los que me interesa conectar y con los que he conectado gracias a ese portal. ¿Por qué? Porque me di cuenta que los founders de Globo, Cabify, Wallapop son figuras que manejan empresas multimillonarias, pero que no tienen seguidores o no tienen presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que son más accesibles y que cuando venga un chaval con 250.000 seguidores en esa red social, les hace caso, ¿vale? Entonces, yo siempre he utilizado las redes sociales como acceso y es increíble las personas a las que ha llegado gracias a LinkedIn. En Instagram no tienes eso. Ya. No es que te quiera quitar el trabajo, pero sí, para influencers, por ejemplo, gente que tiene seguidores en Instagram, en el tema del sector, ¿crees que es una burbuja Instagram y a lo mejor deberíamos de migrar a LinkedIn? A ver, yo creo que son dos plataformas completamente distintas, con lenguajes distintos y con motivos distintos. Entonces, en Instagram, yo creo que si eres un artista, un creador de contenido lifestyle, entretenimiento, fitness, etc., creo que es tu hogar, Instagram, TikTok. Pero sí que es verdad que en LinkedIn poco a poco se están viendo perfiles incluso de TikTok que están teniendo presencia en LinkedIn y yo he hablado con muchos de ellos, por ejemplo con Lau Tips, que es un perfil ahí reconocidillo, Ali Agulló también. O sea, hay varios perfiles que se están ya cada vez sumando más a LinkedIn y están sacando rentabilidad y están teniendo una credibilidad, una autoridad en el sector profesional que no van a tener. O sea, ¿recomiendas la dualidad, migrar un poco a LinkedIn? Totalmente. Y todavía hay muchísimo hueco. O sea, LinkedIn España, por ejemplo, son 13 millones de usuarios, ¿vale? Que somos 48 millones de personas, o sea, que son cifras que resuenan. Y luego no solo eso, que la data que te he dicho antes, sorprendentemente, sigue siendo la misma, que es que solo el 1% de las personas está creando contenido. Sigue siendo la misma data, así, menos del 1%. ¿Por qué? Porque ahora tenemos cada vez más usuarios, pero a la vez los usuarios son muy pasivos normalmente. Entonces, sigue habiendo oportunidad, irónicamente. La misma que hace 5 años. Te voy a empezar a hacer caso y yo creo que voy a darle caña a LinkedIn. O sea que genial, a lo mejor en un tiempo te cojo, ¿eh? No creo. ¿Qué te iba a decir? He visto que has creado un libro del Club del 1%. Sí. ¿Me puedes contar un poquito sobre este libro? Sí, como te he dicho antes, y lo podemos hilar con la conversación pasada, yo quería conectar con las figuras del ecosistema emprendedor que más admiraba, ¿vale? Y yo era un chaval que en aquel entonces pues tenía mi empresilla, pero poco más. Y dije, quiero aprender de los mejores. Yo creo que acercarse a los mejores es esencial. O sea, de por sí el mayor consejo que yo siempre le doy a jóvenes emprendedores que están empezando es que en vez de tomarte el café en la cafetería de la esquina, haz la inversión y tómatelo en el hotel más lujoso. En vez de 2 euros, a lo mejor el café te cuesta 5, pero vas a estar rodeado de gente. O en vez de inscribirte en el gimnasio de tu barrio local, paga 30 euros más al mes, inscríbete en el gimnasio más lujoso de la ciudad, ¿vale? Porque creo que es esencial acercarse a personas que ya han conseguido lo que tú quieres conseguir. Y yo con esa mentalidad, en eventos, me di cuenta, y hablando con otros jóvenes emprendedores, que las figuras que más admirábamos a nivel empresarial siempre han sido los mismos. Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Y digo, joder, si estamos en España y estos jóvenes emprendedores admiran a figuras que han emprendido en otro país, en otra circunstancia y en otra época. No tenía sentido cuando aquí tenemos a emprendedores y empresarios maravillosos, ¿no? Y entonces me empecé a frustrar, aproveché mi red social LinkedIn para empezar a conectar con esas figuras relevantes que muchos de ellos eran desconocidos, incluso algunos de ellos, la primera entrevista, conversación pública que tuvieron fue conmigo, imagínate. Y digo, voy a montar un libro como excusa
para conectar a todas estas figuras. Entonces ahí fue como entrevisté, pues lo que he dicho. Es un libro que haces un resumen de las entrevistas de cada uno de ellos. Son conversaciones privadas y entrevistas con founders de, como te he dicho antes, Globo, Wallapop, Idealista, Factor, o sea, todas las unicornios españolas, altos ejecutivos como el CTO de Telefónica, Chema Alonso, el director de marketing de Banco Santander, el expresidente del Corte Inglés, o sea, desde altos ejecutivos hasta inversores, hasta founders de empresas. Muy interesante, muy interesante. Y en ese club del 1%, revelas un poco el tema de cuál es la clave del éxito, porque ahora mismo hay una tendencia, ¿no? De lo de levantarte a las 5 de la mañana, que lo hemos estado comentando antes. ¿Cómo es de cierto esto? Es que a mí me frustra porque o sea, se está vendiendo una historia del emprendimiento. O sea, una cosa es la salud mental y tu bienestar, ¿vale? Como anotación, y otra cosa es el éxito empresarial, ¿vale? Y como te he dicho antes, se está vendiendo una imagen de que para ser emprendedor o empresario de éxito tienes que despertarte a las 5 de la mañana, tienes que tener esa ducha de agua fría, tienes que meditar, tienes que hacer ejercicio, tienes que estar en ese monk mode que se ha puesto de moda, ¿no? Y es totalmente falso. O sea, yo siempre digo, Winston Churchill, ¿vale? Acabó con la Segunda Guerra Mundial con una botella de whisky y con un puro desde su bañera, ¿vale? El truco de Thomas Edison, ¿vale? Para inventar esto que tenemos aquí, maravilloso, fue la cocaína. O sea, literalmente. Albert Einstein fumaba puros constantemente. Hay muchísimos empresarios que... ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de levantarnos a las 5 para consumir drogas? Buscad todos Warren Buffett, por ejemplo. ¿Cuáles son los hábitos? Porque la gente se fija, ¿cuáles son los hábitos? Buscad hábitos de Warren Buffett. Todos los días desayuna McDonald's y bebe Coca-Cola. Absolutamente todos los días. Yo debo decir que no me levanto a las 5 de la mañana. No sé a qué hora te levantas tú. No, yo tampoco. Lo que quiero decir con esto y por concluir es que, por ejemplo, que Steve Jobs haya llegado a lo que haya llegado no es porque comió fruta y iba descalzo por la oficina, ¿vale? Que Steve Jobs ha llegado a lo que haya llegado es porque supo ver antes que absolutamente todo el mundo que el ordenador personal iba a llegar a todas las casas, todas las oficinas del planeta, ¿no? Warren Buffett no llegó a lo que ha llegado por comer McDonald's o por beber Coca-Cola, sino porque supo ver las inversiones que luego iban a tener mayor valoración antes que todo el mundo. Entonces nos fijamos en lo superficial y lo único que cuenta en este caso es lo material, que es, y yo considero, y resumiendo todo lo que aprendí de mi libro, de las conversaciones que tuve con estos 1000 millonarios incluso, porque hay algún 1000 millonario ahí, es, lo primero, acercarse a figuras, o sea, el círculo social de estas personas es admirable. O sea, eso de que si quieres llegar rápido, hazlo solo, si quieres llegar lejos, hazlo bien acompañado, es así. Hay otra frase que una de estas figuras me dijo, que es dime tus amigos y te diré tu futuro, porque con quien estás define realmente tu futuro, ¿no? Y te fijas en todas las empresas y muchas de ellas, la mayoría son cofundadas por personas. O sea, sí. No hay founders la solos. red de contactos es importante para todos. Red de contactos fundamental. Luego, otro patrón en común, que es un poco más chafón, pero ellos se dan cuenta, los ricos, ¿vale? Se dan cuenta de que no necesitas dinero propio para montar un negocio, ¿vale? Y saben diferenciar lo que es la deuda buena que la deuda mala, ¿vale? Hay gente que pide préstamos para comprarse un coche, para irse de viaje, eso es deuda mala. Los ricos, en este caso, piden préstamos, deuda buena, para crear un negocio o potenciar un negocio. Y esa deuda puede ser bancaria, puede ser de amigos, puede ser de familiares, puede ser de rondas de inversión, etc. Entonces no usan su dinero propio y ven la deuda como algo positivo. Luego... Eso es muy interesante porque de toda la razón. De hecho, yo me acuerdo de tener una reunión en la que me dijeron que cuanto más debes, más rico eres. Entonces, es buenísimo. Es completamente cierto. La manera de crecer un negocio o crecer al final es tener deuda, la que tú cuentas de deuda buena, porque al final, para aquellos que no lo entiendan o que no lo sepan, al final tú estás pidiendo dinero para algo que te está dando dinero. No es algo que sea un pasivo, que tú pides dinero para algo que es para uso personal, que no te va a dar ningún tipo de rentabilidad. No, muy interesante. Total. Y he visto en una entrevista, perdona que te corte el hilo que me estaba interesando, que dices que, bueno, siendo muy joven, creas empresas y teóricamente dejas de ser, o sea, pasas a ser tu propio jefe. Sí. Pero sin embargo dices que dejas de ser tu jefe para tener 50 jefes. Cuéntame eso. Sí, volviendo a lo que se vende hoy en día del mundo empresarial, que una frase mítica que es ser tu propio jefe. Y esa es la mayor
mentira que he escuchado, porque al final tú cuando emprendes no es que tengas un jefe, sino que tienes 50. En este caso, 50 jefes son tus clientes, por empezar, tus proveedores y luego tus empleados, ¿vale? Cuando emprendes, y yo creo que la razón por la que no hay más empresarios o más emprendedores en este país es porque cuando emprendes, sobre todo en este país y en muchos otros también, es una fuente de problemas. Una fuente de problemas de que tienes que lidiar con que tus empleados te están solicitando tal, con Hacienda, con el gobierno, con los proveedores. Se vende que es muy fácil emprender o crear empresas. Totalmente. Y no se vende la dedicación constante que hay, la cantidad de problemas diarios que tienes. O sea, es mucho más fácil a veces ser un empleado en ese sentido, porque al final tú te aseguras un sueldo y tienes unas tareas que tienes que hacer, pero el riesgo que conlleva emprender, no sé si hemos estado comentando antes, pero un empresario es el último en cobrar, entonces es que es mucho riesgo. O sea, esa sensación de, por culminar este punto, cuando uno piensa en jefe, piensa en que tú eres una persona sumisa que tiene que asentar la cabeza, decirle que sí, ¿no? Esa típica sensación de empleado de sí, señor, y luego te cabreas con tus amigos cuando te estás tomando la cerveza hablando mal de tu jefe. Pues yo tengo esa sensación, o sea, no sé cuántas veces he asentado la cabeza con inversores que sé que no tienen la razón, con empleados que sé que no tienen la razón, con Hacienda ya ni te cuento, es que no tienes ni que asentar la cabeza, tienes que sí, señor. Entonces, al final tienes más de 50 jefes, yo creo. Sí. No. Es que lo leí y me hizo bastante gracia. Sí. En otra entrevista veo que comentas que tú quieres ir a la luna. O sea, que de hecho... Voy a ir a la luna. Vas a ir a la luna, ¿no? O sea, ¿es tu mayor sueño o por qué motivo? Es mi mayor sueño de toda la vida. Me parece lo suficientemente ambicioso. Yo soy una persona que tiene un problema, que es que soy extremadamente ambicioso, y esa ambición es conflictiva, porque muchas veces he soñado con cosas que luego se han convertido en una realidad y viene un bajón emocional y emocional y físico y mental incluso, porque cuando consigues algo, ¿ahora qué, no? Entonces esto siempre ha sido un sueño que creo que me va a mantener activo, porque es extremadamente ambicioso, hasta que lo consiga. Y luego la parte personal es porque siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, yo creo que todo el mundo siempre ha mirado a la luna hacia y ha dicho, arriba, ¿no? ¿Qué habrá ahí? Y pensar que Steve Jobs, Sócrates, Leonardo da Vinci, todos han mirado a la luna y habrán pensado eso. Y yo, gracias a la época tecnológica en la que vivimos, puede ser posible que vaya, me parece fascinante, ¿no? Algo exclusivo, digamos. No, eso desde luego, exclusivo desde luego que es. Yo la verdad es que tampoco es algo que me llame en exceso, ¿eh? Pero oye, me parece algo de elogiar, desde luego. Tiene que ser una sensación espectacular. No está dentro de mis prioridades a día de hoy. Pero van cambiando luego también, sí. Creo... Bueno, ahora estás empezando creando una empresa nueva, ¿no? Que es de bebidas alcohólicas, ¿no? Sí. Es la primera vez que haces una ronda de inversión, ¿no? Sí, efectivamente. Yo he hecho varias. Vale, guay. Me gustaría saber cuál ha sido tu impresión. Me he encontrado de todo. Hemos tenido term sheets, que son hojas de acuerdos, cuando ya hablas con un inversor y acepta las condiciones. Hemos tenido term sheets firmados por valor de cientos de miles de euros, que nos hemos hecho viajes a Italia a cerrar inversores y luego el inversor ha desaparecido. Te encuentras con eso, te encuentras con inversores que meten tickets bajos y que exigen mucho, inversores que meten tickets para quien no lo entienda, es la cuantía, ¿no? que metes. Se paquetizan, por así decirlo, ¿no? Las entradas. Y la verdad que ha sido, o sea, estamos viviendo, sobre todo nosotros, qué bueno que a nivel emocional yo desde pequeño he sido oveja negra, porque este negocio es las ovejas negras del ecosistema empresarial. O sea, ahora mismo la tendencia va por sustainability, tecnología, inteligencia artificial. Bueno, el año pasado metaverso, el antepasado criptomonedas. Eso es lo que buscan los fondos y los inversores, que nunca lo van a entender, tendencias banales. Y una marca de bebidas alcohólicas va a contra tendencia. Entonces había mucho escepticismo y, por ejemplo, todos los VCs y VA, o sea, todos los fondos de inversión de capital privado y los business angels nos han dicho que no, porque no invierten en bebidas alcohólicas, así de primeras. Nos han dicho que las métricas, que el proyecto, que el equipo, pero tal. Entonces, mi impresión ha sido divertido. ¿Y qué vais a business angels ahora mismo? Ahora vamos a no business angels cualificados, sino inversores privados, gente que tiene negocios de restauración, del ocio, del sector del gran consumo, y vamos a ellos directamente. O sea, ¿de cuánto es la ronda? De 500.000. O
sea, tampoco es que sea una ronda No, extremadamente grande. Aparte, ahora... Pero bueno, yo creo que se celebran mucho las rondas de inversión, nota de prensa, todo bonito, y yo lo entiendo, pero yo creo que hay que celebrar más empresas que han nacido de cero, ¿no? Bootstrapping. Sí. El tema es que en este caso tuvimos que hacer... O sea, son producciones grandes y necesitamos capital, sí o sí. Pero bueno. Y que te iba a comentar, yo por ejemplo cuando me acuerdo perfectamente la primera vez que lo lancé, hice una ronda, era muy joven, tenía creo que 21 años. Hostia. Me llevé una sanda de leches. ¿Sí? O sea, además, ¿Cómo fue eso? yo tuve, o sea, eran 4 personas, hice un speech para 4 family office. Hostia. 3 les encajó y había uno que se notaba que entendía de la materia y me pintó la cara a otro nivel. Y entonces a raíz de pintarme la cara, el resto se acojonó y no se invirtió. Con el tiempo la empresa salió adelante, ¿no? Sí, hice más rondas y salió. Pero ahí aprendí varias cosas. Una, de intentar hacerlo independientemente. O sea, porque por lo menos si se te cae un inversor, que no se te caigan los 4 golpes y ya los tienes. Y luego aprendí a cómo intentar presentar el negocio a los inversores, qué es lo que realmente quieren y cómo me tengo que preparar las preguntas para responderles lo que ellos quieren para realmente cerrarlo, ¿no? Yo no sé si tú has tenido algún tipo de aprendizaje de ese tipo que al final a base de leches aprendes. Sí, yo lo que he tenido aprendizaje, sobre todo con esto, y perdona que volvamos, es lo que más me di cuenta a la hora de levantar financiación, es que en el colegio, por mi trabajo de fin de grado, ¿vale? Me pidieron hacer un business plan de 200 páginas, ¿vale? Joder. Un business plan, un plan de negocios de 200 páginas. Esto en la universidad, perdón. La universidad. Y luego en la vida real hemos levantado cientos de miles de euros con una presentación de 25 páginas, ¿vale? Porque el inversor, si le pasas 26 páginas, no se las lee. Y ningún inversor nos ha pedido el plan de negocios. Entonces, a mí, mi mayor aprendizaje y reflexión fue, wow, el sistema educativo no tiene nada que ver con la realidad. Sí que nos han pedido planes financieros y obviamente es un stage inicial que luego, según vas traccionando, te van pidiendo más información. Pero lo que digo es que muchas veces hay miedo de que es eso, una ronda de inversión, etc. Y es mucho más sencillo, que es que una persona confíe en ti como fundador y en tu idea. Sí. Pero no tiene nada que ver con cosas alocadas. Sí, completamente. ¿No? De hecho, tienes 27 años. Antes me has comentado que habías llegado a tocar fondo antes de empezar, ¿no? Con el tema de las fiestas. Sí. Yo no sé si a nivel empresarial has llegado a tocar fondo o has tenido algún altibajo de estos que te puedan decir, hostia, no sé si abandono o estoy bien. Y si ha sido así, ¿cómo lo has gestionado? Y si no, si estás preparado para que pueda llegar ese momento. La verdad que el mundo del emprendimiento es una montaña rusa de emociones. En un mismo día estás celebrando un acontecimiento, una venta importante y en la noche estás casi llorando porque las cosas no están saliendo como debería salir, o tienes una discusión con empleados o te falta pasta en la caja y no sabes si vas a aguantar un mes más. Entonces, yo creo que es un constante, o sea, aquel que se lance a emprender tiene que saber que esto es una guerra, ¿vale? A nivel mental, de por sí comparaban la mente de un emprendedor con los atletas de élite y se asemeja los picos de estrés y demás. O sea, que cuando estás trabajando, sí, hice un estudio y los picos de estrés, o sea, son muy similares a los atletas de élite. Entonces, mi mensaje es que tienes que estar preparado y los altibajos no es como una época de tu vida, ¿no? Y luego tienes mejores, sino es un constante. O sea, ¿cuál dirías que ha sido tu empresa actual más rentable? Yo creo que la de marketing digital corporativo, Fluence, porque al final, bueno, son grandes cuentas, ¿vale? Quienes pagan la fiesta, entonces son empresas grandes, Banco Santander, Telefónica, Vodafone. Hemos trabajado con ese tipo de empresas y al final, bueno, tienen más capital. O sea, si esa es la más rentable. O sea, una cosa es que esto es importante. La rentabilidad es una cosa, la facturación es otra. Por eso estoy hablando de rentabilidad. De facturación de por sí no, porque fluctúa, pero la rentabilidad es que nosotros, al ser agencia de marketing, no tenemos tanto sobrecoste más allá del equipo que ya tenemos in-house. ¿Y lo tenéis automatizado o algo? Lo tenemos automatizado.
Entonces... ¿Cuánto puede estar facturando ahora mismo esa empresa? Esa empresa puede estar facturando... ¿Al año? Sí, es que es lo que te digo, rentabilidad con facturación. Unos 600 puede estar facturando al año, pero en EBITDA es fructífera, ¿sabes? O sea, que tienes un 30% de margen, un 20%. Un poco más, incluso. Sí, porque lo que se suele... El 25% mítico de agencia, pero en este caso se amplía más. Porque tenemos equipo in-house que trabajan para varias cuentas. ¿Cuál es la empresa que más factura? La empresa que más ha facturado, que ya no estoy en ella, es Fleet Experience, que no me acuerdo ahora el cierre de cuentas, pero una cuantía superior, eso seguro. Y ahora, bueno, con la empresa de la marca de bebidas alcohólicas, en este caso... Booth se llama, ¿no? Sí, Booth, B-U-Z, por cierto. ¿Y qué tipo de alcohol es? Es un alcohol destilado, es una lata, ¿vale? Es un concepto que vimos en Estados Unidos y lo creamos aquí de cero en España y es... ¿Ya está en venta o está...? Sí, estamos comercializando, estamos en Carrefour, Eroski, Supermercados Suma, en Madrid estamos en Globo, que te llega a la puerta de tu casa, y cada vez estamos consolidando más puntos de venta chinos que se llaman aquí, en Barcelona Paquis, en Valencia no sé cómo se llaman ahora que... Pero bueno, son tiendas de conveniencia. Y es un alcohol destilado, ¿vale? En una lata grande, 500 mililitros, y es como un refresco con alcohol, como un cóctel premezclado. Tenemos ahora mismo tres sabores, que son maracuyá, piña y coco y lima limón menta, y vamos a sacar uno nuevo. ¿Y cuánto facturáis con esa empresa? Esa empresa no puedo decir, porque te digo que justo tenemos aparte la reunión con inversores esta semana, o sea que del cierre de cuentas anual del año pasado, pero no mucho. Al final está justo esta empresa y yo creo que el gran consumo tiene un problema que los márgenes son muy pocos, o sea, tienes que vender mucha lata, mucho palés, y al final estamos en un stage y esto es una realidad, de quemar dinero a nivel promoción, a nivel marketing, para que el producto cada vez se posicione más. ¿Sabes lo que te digo? Pues Jorge, estamos llegando al final del podcast. Quiero terminar, pero me gustaría que antes me dieras o les dijeras un consejo a la gente que quiera emprender. Pues mi consejo a la gente que quiera emprender es... al final yo creo que un emprendedor es aquel que se lanza al vacío, en medio de esa caída construye un avión, si ese avión se estrella en el mar lo convierte en un barco y si ese barco se hunde lo convierte en un submarino. Lo que quiero decir con esto es que lo que más destaca del empresario y el emprendedor de éxito es que se lanza a hacer las cosas y no se queda en el constante aprendizaje. Hoy en día muchos jóvenes nos quedamos, y esto es maravilloso, escuchando podcasts, haciendo cursos, leyendo libros, buscando el momento perfecto, siendo perfeccionistas. Y yo creo que no debes premeditar tanto, sino lanzarte a hacer y sobre todo evitar buscar... evitar lo que se viene siendo parálisis por análisis, ¿no? Efectivamente, evitar el parálisis por análisis y evitar el truco rápido, la puerta de atrás. Yo creo que todos sabemos, si quieres adelgazar es... Sí, comer bien, hacer ejercicio, pero siempre buscamos la dieta keto, la dieta del agua, el ayuno, el tal, y lo mismo con el emprendimiento. Buscamos a ver si las criptomonedas, la inteligencia artificial, buscamos el pelotazo rápido. Tendencias y pelotazos rápidos que van fluctuando, pero yo creo que es, como he dicho antes, una maratón. Y sobre todo lánzate y aprende en el camino. Ningún emprendedor de éxito sabía lo que estaba haciendo al principio, lo único lo vas redescubriendo durante el camino. Totalmente. Pues Jorge, de verdad que ha sido un placer, he aprendido mucho contigo. Espero, o voy a intentar utilizar tus consejos para el tema de LinkedIn, a ver si el día de mañana consigo hacer un poquito más mi cuenta. Y chicos, hasta aquí ha sido el podcast de hoy, ha sido un verdadero placer. Estar atentos porque la semana que viene tenemos otra entrevista muy chula. Un abrazo.